y las temporalidades entre la estructura más las temporalidades nos van a dar algo conocido como dirección de precio. Es muy importante que tú conozcas la dirección de precio, es decir, entendemos perfectamente que hay una diversidad de conocimientos, que hay una diversidad de estrategias, pero lo que vamos a ver el día de hoy es lo que a mí en lo personal me ha permitido lo que es tener mayor claridad del precio y sobre todo tener una dirección que tarde o temprano termina siendo favorable para mis tipos de operaciones y entradas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, basado en esto, lo que habíamos comentado obviamente es que las estructuras de mercado, por ejemplo, vamos a tener tres tipos de estructuras. No hay más, no hay 50, no hay 80, no hay 100. No es como aprenderse, yo qué sé, algo complicado. No, simplemente son tres. Estos tres tipos de estructuras son estructuras alcistas, bajistas y estructuras en consolidación. Nuestra buena amiga la consolidación cumple un papel fundamental que nos tomaremos un espacio necesario para poder explicar todo sobre la consolidación. Realmente marca un antes y un después también en un proceso de análisis o entrada, ¿de acuerdo? Lo que nosotros conocemos es que en este aspecto, cuando hablamos de mercados alcistas, y esto es una regla, esto sí es una norma, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablemos, es una ley, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablemos de mercados alcistas, solamente vamos a hablar de compras. ¿Estamos de acuerdo? Los procesos de compras también se denominan como zonas de demandas, ¿sí? Eso es muy importante. Zonas de demandas. Cuando nosotros hablamos de escenarios bajistas, solamente vamos a buscar ventas. Las ventas también se conocen como zonas de oferta, es decir, las mejores zonas de oferta, ¿dónde están? ¿Cómo podemos distinguirlas? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en base a lo que se entiende sobre estructura. ¿De acuerdo? Ahora, sabemos claramente que entre estos dos tipos de escenarios, tanto en compras, tanto en ventas, ¿de acuerdo? Comparten algo en común. Comparten algo, por así decirlo, que coinciden, por así decirlo. Este proceso en donde coinciden es que cada una de ellas, tanto alcistas como bajistas, están constituidos por impulsos más retrocesos. ¿De acuerdo? Impulsos más retrocesos. Hay que entender que la suma de un impulso más un retroceso nos da igual a algo que se conoce como fractalidad. La fractalidad de mercado. De hecho, la fractalidad realmente es una magia detrás de todo esto. Hay fractalidades en temporalidades macro de un día, una semana, un mes y temporalidades también micro de un minuto, 5 minutos e incluso fractalidades vela tras vela. ¿Sabías eso? ¿No es cierto? Entonces es un factor muy importante. Independientemente de cómo tú ya sepas, si tú tal vez estás dentro de estos escenarios, dentro de esta videoconferencia y has venido aprendiendo trading, ya sabes algo acerca de trading, mi invitación es que siempre estés en la apertura para aprender interpretaciones diferentes, ¿de acuerdo? Y tal vez con lo que ya sepas lo puedas combinar y quién sabe, ¿no es cierto? Puedas lo que es incluso abrir tus ojos a nuevos escenarios o escenarios diferentes, ¿no es cierto? Entonces la invitación siempre es que estés en modo aprendizaje, ¿sí? El día de ayer habíamos comentado acerca de un escenario alcista, para recapitular un poco. Un escenario alcista, bueno, lo voy a dibujar como una escalerita. Entiendo perfectamente que una escalerita no es un escenario que se pueda dar en la vida real, pero es un ejemplo con el cual quiero que entiendas. Ya vamos a pasar a ver ejemplos de la vida real, ¿sí? Así que mira, un ejemplo alcista podría ser este tipo de movimiento, donde tenemos lo que son impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que la característica principal para ser considerado impulso es que siempre el impulso sea más grande o más largo que el retroceso. ¿Estamos de acuerdo? Más grande que el retroceso, como tú puedes observar, impulsos y retrocesos. ¿De acuerdo? La suma de un impulso y de un retroceso sabemos que se conoce como fractalidad. Así que, ¿dónde se encontraría la fractalidad? Esta sería una fractalidad. ¿Te das cuenta? Fractalidad número uno, fractalidad número dos, fractalidad número tres y una nueva posible formación en la fractalidad número cuatro. Por digo posible porque apenas estamos en el impulso, si te logras dar cuenta. ¿De acuerdo? Así como existen estos tipos de fractalidades en estructuras alcistas, encontramos lo que viene siendo la formación de altos más altos. En palabras coloquiales podríamos mencionar que son las montañitas más grandes que otras, ¿no es cierto? A estas se les conoce como altos más altos. ¿Me sigues? Y en el escenario bajista vamos a encontrar que los bajos más altos, bajo más alto, se entiende, ¿no es cierto? Está bajo, pero siempre hay un bajo más alto. Bajo más alto uno, bajo más alto 2, bajo más alto 3. Bajos más altos n, altos más altos n, número indefinido que exista.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo curioso de esto es que cuando tenemos este tipo de escenario, cada vez que existe un alto más alto que el anterior, a ese escenario se le conoce como rompimiento de estructura. En otras palabras, se le conoce como un break of structure, un boss. ¿Estamos de acuerdo? Así que aquí tendríamos un boss número uno, un boss número dos y un boss número 3. ¿Logras darte cuenta? Siempre que existe un alto más alto, obviamente existe lo que es un boss, un break of structure o rompimiento de estructura. Así se llama, así lo dice. No es algo que yo me lo haya inventado. ¿De acuerdo? Así se llama. Entonces, cada vez que existe un boss para nosotros, obviamente debería ser, y ya vamos poco a poco entendiendo por dónde va la estrategia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos entendiendo si logras fijarte? Primero estamos observando una estructura. ¿Qué tipo de estructura? Así que, ¿cuál sería el primer paso? Identificar la estructura, alcisto bajista, en este caso alcista. Perfecto. Segundo, ¿qué vendríamos a identificar? Los impulsos y retrocesos. Ahora, en el juego del mercado de la vida real, para hacer un breve paréntesis, nosotros nos vamos a encontrar no con una escalerita así bonita que nos muestre impulsos y retrocesos, no, sino nos vamos a encontrar con un juego de mercado algo realmente interesante en donde vamos a tener estos tipos de escenarios, mira, donde vamos a tener impulso, a ver, un segundo, lo dibujo bonito, vamos a tener, por ejemplo, impulsos y un retroceso que va a ser así, luego va a ser así y luego va a ser así, por ejemplo, y luego nuevamente va a subir, luego va a ser otra vez así, luego otra vez va a subir, luego otra vez va a ser así, hasta acá por lo menos, y luego de aquí otra vez va a subir, ¿no es cierto? Entonces, no vayas a caer en el error de decir y dibujar de esta manera, por ejemplo, y eso ya lo vamos a ir viendo 100% en la práctica. Vamos a decir impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, qué bonito, rapidito, mira cómo soy un crack dibujando impulsos y retrocesos. No, ¿cuál es la característica principal de un impulso? Que el impulso siempre sea más largo que el retroceso. Mira, lo que logramos aquí distinguir serían los falsos impulsos, falsos retrocesos, etcétera, como quieras llamarlo realmente. Tendríamos lo que es todo esto sería un impulso. Pero si tú logras ver acá, si yo le marco aquí el retroceso, este de acá es más bajo que este nivel anterior. Entonces, este no sería un impulso real, sino el impulso real, ¿cuál vendría siendo? Vendría siendo todo este escenario. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí recién tendríamos lo que es el retroceso. Lo mismo acá. Este no sería el impulso acá y el retroceso hasta acá. No, porque tenemos un punto más bajo. Date cuenta de ese detalle, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estaría marcado el verdadero impulso? El verdadero impulso sería el de acá arriba, ¿no es cierto? Y el retroceso hasta acá. ¿Te das cuenta? El hecho de poder interpretar claramente en una estructura cómo se ve un impulso y cómo se ve un retroceso, obviamente a nosotros nos va a permitir tener mayor tipo de exactitud o precisión al momento de tomar una decisión de entrada. En lo personal, considero que esto también marca una gran diferencia si incluso en su momento se gusta utilizar lo que es el respectivo Fibonacci para medir un posible retroceso. Claro, ¿cómo vamos a saber hasta dónde se va a dar el retroceso si aún no sabemos medir correctamente el impulso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son detalles que vamos a ir poco a poco profundizando cuando nos encontremos en mercados reales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, coméntame en el chat, por favor. Somos 25 personas en sala. No sé si estamos conectados, estamos despiertos, estamos tal vez por ahí durmiendo, tal vez estamos solamente conectados. Cuéntame un poco, por favor, cuéntame un poco. Te necesito despierto, despierto, despierto aquí. Así que sácale el máximo provecho posible a toda esta información, ¿de acuerdo? Es muy importante y muy valioso que puedas lo que es estar conectado al 100%. Wow, miren, somos 24 personas y solo veo 6 comentarios. No lo puedo creer. ¿Y el resto? ¿Qué está haciendo el resto? Muy bien. Dice activos, Diego. Buenísimo, Diego. Gracias por conectarte. Buenísimo, Alonso, Fanny. Buenísimo, Fanny. Qué espectacular, Fanny. Ahora entiendo por qué no marcaba bien las entradas, dice Byron, pero ¿cómo así? ¿Te diste cuenta con el tema de impulsos y retrocesos? ¿O cómo? Mira, mira, mira ese detalle. Entonces, pues por eso que topamos esos puntos, porque es importante. Esos pequeños detalles que muchas de las veces se nos pasa por alto, ¿sí? Estamos activos. Buenísimo, buenísimo, atenta, buenísimo, aquí ando. Buenísimo, Dan. Buenísimo. Muy bien, perfecto. Espectacular. Me da mucho gusto de que estés prestando 100% atención, ¿de acuerdo? Aquí veo cómo las entradas se ponen a favor, dice Fabián. Buenísimo. Vamos ahí. Entonces, es excelente, ¿no es cierto? Vamos ahí, vamos entendiendo y estamos comprendiendo claramente con la información que vamos dando. Ahora, nosotros sabemos, estamos dándole la forma a todo esto. Estamos
poco a poco armando la receta, ¿de acuerdo? La receta en sí. El primer paso, ya hemos dicho que lo importante es saber en qué estructura estamos. ¿En qué estructura estamos? En una estructura alcista, bajista o consolidación. Ya, sabemos dónde estamos. Si sabemos dónde estamos, sabemos hacia dónde vamos. Entonces, sabemos que estamos en una estructura alcista y empezamos luego a qué identificar impulsos y retrocesos reales. Identificamos impulsos y retrocesos reales y luego vemos que los breaks of structures o los rompimientos de estructura. Identificamos los rompimientos de estructura y cuando ya tenemos lo que es marcado los impulsos y retrocesos, también sabremos dónde se encuentran los altos y los bajos más bajos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un detalle importante también que lo vas a ver en estructuras. Entonces, cuando se te viene a la mente marcar un break of structure, marcar un boss, obviamente tú tienes que tener en tu mente ya lo siguiente. Cada vez que marcas un break of structure o un boss, vas a tener un origen, es decir, alguien que le da vida al boss. ¿Quién le da vida al boss? ¿Dónde se encuentra el que le origina al impulso que va a romper mi alto más alto anterior y me va a generar ese rompimiento de estructura? ¿Dónde se encuentra? Entonces, por lo general, los puntos que dan vida o dan orígenes a los boss se encuentran en los bajos más altos. Aquí donde te estoy dibujando ese círculo azul. ¿De acuerdo? Entonces, estos escenarios para nosotros van a ser las mejores zonas de reacción para buscar posibles compras. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no es nomás de tomarlo a la ligera y decir ahí voy a comprar y eso es todo. No, necesitamos ver qué comportamiento ha tenido una estructura, una gráfica o la estructura de velas en ese escenario. ¿Qué es lo que ha existido ahí? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se logra distinguir? Y ahí es donde profundizaremos lo que vimos el primer día acerca de mercados eficientes e ineficientes, ¿de acuerdo? Así que vamos paso a paso. ¿Me sigues? ¿Me entiendes en ese detalle? Entonces es ahí donde vamos a buscar los posibles puntos de compras a favor de una estructura, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, por ejemplo, lo que vamos a considerar en cambio es la estructura bajista. ¿Cómo se ve una estructura bajista, no es cierto? Podemos decir es que es todo lo contrario, es lo mismo, solo que al revés. No, vamos a tomar mucho en consideración porque yo he visto escenarios cuando ya pasamos a las partes prácticas donde me comparten pantalla y digo marquemos los boss y me marcan por donde no es, ¿de acuerdo? Así que no es al revés, no es como que ya entendí el movimiento alcista y el bajista de ser al revés. No, vamos a prestar mucha atención. El escenario bajista, por ejemplo, de la misma manera, está constituido porque tenían algo en común, ¿cierto? Impulsos y retrocesos. Entonces, el proceso de impulso y retroceso se ve así. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos este tipo de detalle, ¿dónde estaría? Bueno, característica principal para ser considerado impulso, que sea más grande que el retroceso. Esa es la característica principal. Ojo que te lo estoy diciendo. Luego, cuando te diga marca o dibuja una estructura, ejemplo, el impulso y retroceso dentro de una estructura, saben marcar esas estructuras chiquitas o esos impulsos y retrocesos pequeñitos que no son tan significativos, que simplemente son como una frenada de precio, pero dentro de un impulso más amplio. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Aquí también te encontramos lo que es el tema de fractalidad, ¿no es cierto? La fractalidad, ¿dónde estará? Aquí, fractalidad número uno, fractalidad número dos, fractalidad número 3 y bueno, una posible nueva cuarta fractalidad, n fractalidades. En la parte superior vamos a tener que los altos, pero se llaman en este caso altos más bajos, alto más bajo uno, alto más bajo 2 y alto más bajo 3. En la parte inferior que vamos a tener los bajos, perdón, no, sí, alto más bajo, alto más bajo. En la parte inferior vamos a tener los bajos más bajos, bajo más bajo uno, bajo más bajo 2, bajo más bajo 3 y n bajos más bajos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de ventas, debemos buscar las mejores zonas de oferta. ¿Dónde se encuentran las mejores zonas de oferta? Pero antes de pasar a una zona de oferta, ¿dónde estará el break of structure? ¿Dónde estará el rompimiento de estructura? Algunas personas me saben decir esto, me saben decir, perfecto, Alex, yo veo aquí el break of structure. Aquí tenemos un boss, aquí está el otro boss y aquí está el otro boss. Error, este no es un boss, ¿de acuerdo? Si este fuera el boss, ¿dónde venderías? No estarías vendiendo acá, pues, ¿no es cierto? No, no, no. Al revés, ahí sí, ¿de acuerdo?
El boss en un escenario bajista se encuentra por debajo. En este caso, ¿dónde se encontraría? En el bajo más bajo. Aquí está el boss. ¿Estamos de acuerdo? Boss número uno, boss número dos. ¿Sí? Súper simple. ¿Me entiendes? Muy bien. Si crees que voy muy rápido, me avisas nomás. Perfecto. Y sabemos que cada vez que existe un break of structure o un debido boss, existe lo que es un origen, alguien que le da vida a ese boss o a ese rompimiento, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encontrará el que le da vida a ese respectivo boss? ¿Dónde se encuentra? Obviamente, pues es en el escenario de acá, ¿de acuerdo? Es decir, en estos puntos máximos. Por ejemplo, dame un segundo, donde los encontramos son aquí. Aquí, por ejemplo, en este escenario y en este escenario de acá. Entonces, estos puntos son los, bueno, por así decirlo, los escenarios correctos para buscar nuestras respectivas ventas. ¿Estamos de acuerdo? Mira, nuestras respectivas ventas. Y ahí es donde tranquilamente vamos a esperar a que el mercado haga lo que tenga que hacer, se demore lo que tenga que hacer, cosas por el estilo, pero algún momento llegará, topará la zona y nosotros estaremos dentro de esta operativa y estaremos generando lo que debamos generar. ¿Me sigues hasta ahí, por favor? Coméntame en el chat. ¿Lo tienes todo claro? Pregunta, duda o inquietud tal vez. Cuéntame un poco este tipo de escenario es desde la parte superior, desde este extremo, ¿no? Desde aquí vamos a empezar a distinguir qué es lo que estamos observando, cómo es que se ve y de cierta forma, pues también que puedas lo que es seguirte entrenando. Entonces, mira, por ejemplo, aquí vamos a encontrar lo que es claramente un impulso, podríamos mencionarlo hasta acá. Tendríamos un retroceso pequeñito y mira, nada de que esto de acá sería un impulso, no, ¿de acuerdo? Porque tengo un movimiento más bajo. En lo personal, al menos en este tipo de temporalidad, para mí sería todo esto un impulso. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí vendría siendo un retroceso. Ahora, ¿por qué razón yo no diría que esta vez es un impulso y luego acá tendríamos el retroceso? Pero Alex, aquí tendríamos el retroceso. Simplemente fíjate que en esta parte de acá, este alto es mucho más, bueno, mucho más alto, valga la redundancia, que el movimiento anterior. ¿Te das cuenta? Entonces, hay esa diferencia. Por eso, el verdadero impulso y el verdadero retroceso sería el que estamos marcando en ese instante. ¿Me sigues? Si tienes alguna duda, avísame nomás en el chat. Y continuamos. Impulso, ¿hasta dónde sería el impulso? A ver, ¿hasta dónde sería el impulso? Este impulso vendría siendo todo esto de acá. Pero Alex, ¿por qué no razón no nos quedamos solamente un impulso hasta aquí? Y el retroceso podría ser esto, y aquí tendríamos otros nuevos juegos de impulso y retroceso porque tenemos otro punto que es mucho más alto que el anterior, ¿te das cuenta? Y al ser mucho más alto que el anterior, estos puntos de aquí no son retrocesos ni impulsos chiquitos, ¿de acuerdo? En este, al menos en este tipo de temporalidad, lo que nosotros vamos a encontrar es que aquí tenemos lo que es fuertemente un impulso que se ha generado, si logras observarle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos todo este impulso y aquí tendríamos recién un retroceso. De aquí, ¿dónde vendría siendo el nuevo impulso? Por ejemplo, mira, lo importante es que tú te logres fijar, este alto de acá, este alto de aquí, ¿es superior al anterior? Bueno, no se ve como que realmente sea tan superior, ¿no es cierto? Hay una leve diferencia de este tramo. Por ende, este vendría siendo un impulso hasta acá, y de aquí, ¿qué vendría siendo? Un retroceso. Ah, pero qué curioso, mira, si yo hago esto, un impulso, claro, cumple, es más grande que el retroceso, retroceso y este nuevo supuesto impulso, y mira lo que hace este mechazo de aquí. ¿Este mechazo será más alto que todos los anteriores? Claro que sí. Por ende, el verdadero impulso, ¿hasta dónde sería? ¿Hasta dónde vendría marcándose este verdadero impulso? Mira esto. Este verdadero impulso, al menos en esta estructura, vendría siendo hasta acá. Impulso, retroceso. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos un punto más alto, es decir, ¿cómo se llamaría esto en un escenario bajista? ¿Qué habíamos dicho que es? Un alto más bajo. Un alto más bajo, mucho más significativo que los puntos anteriores, obviamente es el que se toma en consideración. Pero ¿por qué razón este lo colocaríamos? Porque mira, este es superior a los puntos anteriores, pero no superior al anterior, es decir, al punto alto más bajo anterior. ¿De acuerdo? Por ende, se sigue manteniendo el tipo de estructura. Entonces, el error que comúnmente se comete es cuando mandamos a identificar impulsos retrocesos, se marca esos detalles, ¿no es cierto? Esos detalles pequeñitos en donde decimos, por ejemplo,
que aquí hay un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y aquí vemos todo lo que queremos marcar. Claro, podemos marcar lo que sea porque así es como se ve, pero cuando pasemos a una lectura de mercado para identificar puntos de entrada, eso no vendría siendo favorable, ¿de acuerdo? Es más, causaría lo que es confusión. Por eso es que te lo digo desde allá, desde ya, ¿sí? De cómo realmente vamos a identificar lo que son los impulsos y los retrocesos, ¿de acuerdo? ¿Me sigues hasta ahí, por favor? Coméntame en el chat, ¿me sigues hasta ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Coméntame, por favor. Muy bien. Lo que viene a continuación viene siendo nuevamente un nuevo juego de impulsos y retrocesos. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Se entiende, me dicen. Muy bien. Entonces, lo que viene a continuación viene siendo un juego de impulsos y retrocesos. Mira, varios impulsos y retrocesos chiquitos. Ajá, pero ¿serán impulsos y retrocesos significativos para yo poder operar? Claro que no. Porque mira, el verdadero impulso, ¿qué debería ser? El verdadero impulso, ¿qué debería ser? El verdadero impulso debería marcar, buenísimo, Dani. Mira, el verdadero impulso debería marcar el rompimiento de mi bajo anterior. Por ende, el verdadero impulso, ¿hasta dónde sería? ¿Sería hasta acá? No. ¿Sería hasta acá? No. Sería hasta acá. Claro que sí. ¿Por qué razón hasta aquí? Porque este es más bajo que el anterior. Por ende, este sí es un verdadero impulso. ¿Te das cuenta? Y así es como vamos entrenándolo a la vista y vamos viendo obviamente que tal vez en esos escenarios podamos lo que es tener mayor exactitud al momento de operar. Entonces todo esto vendría siendo un impulso hasta acá. De aquí el retroceso hasta dónde sería. ¿Será que es válido hasta este punto de aquí? Claro que sí, porque no hay ningún otro punto más alto que ese, ¿no es cierto? Entonces podríamos definir tranquilamente un retroceso hasta ahí, un nuevo impulso hasta dónde. ¿Hasta dónde? ¿Será este un nuevo impulso, retroceso, impulso, retroceso? No, ¿de acuerdo? Porque como tú puedes observar, hay este alto que supera, bueno, supera de cierta manera a estos puntos de acá. ¿Te das cuenta? Pero qué curioso, y no quiero que te cause confusión, por eso préstame mucha atención. Mira esto. Por ejemplo, nosotros podríamos definir lo siguiente. Claro, si le medimos así, nos damos cuenta que este punto de aquí es, por así decirlo, más alto que este anterior, por unos cuantas diferencias, por unos milímetros ahí. Entonces, ¿llegaríamos a la conclusión de que este es un impulso y un retroceso? No, ¿de acuerdo? No podría ser esto un impulso y un retroceso. ¿Por qué razón? Porque recuerda que ¿cuál es la característica principal del impulso? Que el impulso siempre tiene que ser más grande que el retroceso anterior. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que estaríamos esperando aquí? Que este tipo de mercado nos haga este juego. Miren, a ver, el azulito, listo. El impulso sería ¿hasta dónde? Hasta acá, ¿no es cierto? Porque ahí sí tenemos el rompimiento y aquí tendríamos el retroceso. ¿Te das cuenta? Y aquí nuevamente tenemos una nueva formación estructural. Un impulso hasta acá y luego un nuevo retroceso. ¿Por qué razón nuevamente el impulso no solo sería hasta aquí? A ver, hasta aquí nada más, hasta aquí. ¿Por qué no hasta aquí? Porque mira, este retroceso, claro, es válido, pero de cierta forma ya nos mostró un escenario mucho más alto que el anterior. ¿Te das cuenta? Por unos cuantos milímetros ahí. Entonces, eso significa que mi verdadero impulso va a ser ¿cuál? Va a ser este extremo, toda esta caída de aquí hasta acá, y luego nos está formando un nuevo retroceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigues? Ahora, nosotros podemos aquí aplicar, ir identificando dónde están los breaks of structures. Una vez identificado las estructuras, sabemos dónde están los breaks of structures, ¿no es cierto? ¿Dónde estarán pues los breaks of structures? Tal como lo vimos en el ejemplo. Entonces, los boss se van a encontrar aquí. Mira, aquí tenemos un primer boss. Lo voy a mostrar con la X. Primer boss, segundo boss, tercer boss, por ejemplo, cuarto boss, ¿verdad? Cuarto voz, quinto voz, sexto voz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay 6 rompimientos de estructuras, ¿sí? Ahora, el punto está en lo siguiente, y chicos, miren, es por eso que constantemente mientras vayas haciendo análisis, es importante que vayas actualizando el gráfico, no porque ahorita estoy viendo este tipo de escenario me va a servir para toda la vida, no, constantemente tienes que ir actualizando. Mira, ahorita, en la forma en como lo estamos viendo, tú vas a decir chúticas, pero en ningún momento llegó a mi zona de oferta. ¿Cuál sería la zona de oferta? Como lo logramos explicar. La zona de oferta sería esta de aquí, esta de acá, esta de acá, esta de acá.
la de acá, y pues así, ¿no es cierto? Y si tú logras ver así el gráfico, te preguntas y vas a decir, Dios mío, pero no veo ningún punto de entrada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucede? ¿De acuerdo? Y no es eso, sino que, mira, mientras tú vas actualizando el gráfico, vas a tener una perspectiva mucho más clara, obviamente. Pero mientras sucede eso, pues al momento que vayas viendo el mercado, vas a ir viendo también posibilidades de inversión. Por ejemplo, mira, te muestro, una de las posibilidades de inversión que tomamos en toda esta caída venía siendo una primera con este fundamental de acá. ¿Sí? Ahí tomamos una primera inversión. Me parece que otra fue por acá, no recuerdo exactamente con claridad. Luego creo que buscábamos una compra por acá, por ejemplo, y mira, nos terminó sacando en stop loss. ¿Sí? Normal, ¿no es cierto? También nos equivocamos, no somos perfectos. Luego me parece que el día de ayer, por ejemplo, tomamos una venta justamente por aquí, en donde salimos super profit, como 70 pips a favor. ¿De acuerdo? ¿Me sigues hasta ahí? Sí, muy bien. Entonces, una vez logras identificar los BOS, sabemos que hay un origen y el origen por lo general está aquí, ¿de acuerdo? Está justamente por aquí. Es aquí donde nosotros vamos a enfocarnos ya en nuestra estructura más actual. En este caso, yo solamente lo hice para mostrar la estructura, pero nos vamos a enfocar en el mercado más actual. ¿Cuál es el mercado más actual? Es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, mira cómo el precio se mueve de manera armónica, es decir, nos da un lenguaje claro donde no hay cómo confundirse. No hay por dónde ver otras cosas que tal vez no son, pero está bien, ¿no es cierto? Cuando estamos aprendiendo está bien, tal vez equivocarnos. Entonces, mira, aquí es donde nosotros marcamos nuestro respectivo punto en venta para entrar dentro de este tipo de posición. Aquí, justo aquí. Te mostraba que en la mañana había yo esperado aquí una venta, me sacó en stop loss, pues no hay problema, pero otro escenario que estoy esperando es el de acá. Y si no mismo logra reaccionar aquí, pues perfecto, tenemos otro escenario, por ejemplo, por acá, ¿no? Por acá arriba me parece que teníamos marcado. ¿Me sigues hasta ahí? Coméntame en el chat, por favor, ¿me sigues? Y así de simple, colocamos una zona de entrada que esperamos obviamente que el mercado tope y logre reaccionar a nuestro favor, a favor de esta estructura. ¿De acuerdo? Ahora, como te lo explicaba en un inicio, claro, debemos aprender a pensar en probabilidades. Y creo que tenía tres puntos de entrada, ¿ya? Creo que eran este otro punto de acá también. Pongamos un ejemplo. El hecho de que yo marque, por ejemplo, tres zonas en ventas, que bien podría ser esta, esta aquí y esta de acá, por ejemplo, no significa que yo voy a quedarme toda la vida esperando a que el precio llegue hasta acá y caiga, o si no llegue hasta acá o caiga, no. Mientras el precio se va dirigiendo hacia el alza, nos va a ir dejando pautas en donde nosotros posiblemente podríamos aprovechar un breve desplazamiento hacia el alza utilizando lo que son espacios de compras. Pero tú te vas a preguntar y tal vez te cause confusión y vas a decir, pero Alex, acabas de decir que cuando es bajista solo ventas, ¿de acuerdo? Claro, está bien, eso es lo que te dije. Pero cuando aprendemos a entender la direccionalidad de precio, pues vamos a aprender a tomar ese tipo de decisiones también. Opciones de favor en compras o opciones de favor en ventas, dependiendo de las estructuras y cómo se vaya dando la dirección. Pero hasta ahí me sigues. Coméntame en el chat, por favor. ¿Esta información te está pareciendo de aporte? No lo sé. ¿Te parece bien? ¿Estás entendiendo? ¿No estás entendiendo? ¿Tienes dudas? Cuéntame, por favor, en el chat si todo está claro. ¿De acuerdo? Coméntame, por favor, en el chat si todo está claro. Coméntame, por favor. Coméntame en el chat si todo está claro. Muy bien. Somos 18 personas en sala y espero sus respectivos comentarios. A ver, por favor, coméntame ya. Mientras me comentas, vamos ahora a ver un ejemplo de una estructura alcista. ¿De acuerdo? Ese es el escenario bajista, si logras darte cuenta. Simple, ¿no es cierto? Simple. No nos complicamos con mucho, ¿de acuerdo? No estamos haciendo una reinvestigación profunda ni cosas por el estilo. Simplemente nos basamos en zonas de oferta y zonas de demanda. No es complicado. Muy bien, chicos, vamos ahí. Sí, dicen por ahí, todo claro, buenísimo. Buenísimo, Alonso, esa es. Perfecto, vamos ahí. Ahora, te quiero dar un breve detalle, ¿de acuerdo? Aunque si te ves funcional, aplícalo. Si no, no lo apliques, ¿de acuerdo? Pero te voy a dar esto, que no está de más que lo sepas, ¿sí? Mira, hay una herramienta que nos ayuda a simplificar todo lo que te acabo de decir, ¿sí?
Esta herramienta la encuentras en TradingView y se llama Smart Money Concepts del autor Lux Algo, ¿de acuerdo? Si yo aplico este tipo de herramienta, me va a dar dibujando todo lo que te acabo de explicar, ¿sí? Mira, ahí está. No sé si avanzas a ver. Mira, ahí está. Aquí están los voz, los cambios de carácter, etcétera, etcétera. Pero te comento todo esto porque no está de más que lo sepas, no está de más que conozcas acerca de este tipo de herramienta. Ahora, tú tienes que entender que todo tipo de herramienta se basa en una programación posteriormente realizada. Ese tipo de programación necesita obviamente centrarse en un tipo de formación estructural para darte la respectiva respuesta. Es decir, cuando se basa en un tipo de programación, mira esto, por eso es que los robots de trading no funcionan porque los mercados no son estáticos, los mercados constantemente están variando, 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 variando. Y tú tendrías que estar todos los días modificando el robot, pues haciéndole que sea funcional, haciendo que el robot se actualice a los nuevos escenarios. ¿Y de qué te serviría? ¿Estamos de acuerdo? Aunque lo que te acabo de decir no significa que ahora, pues, realmente los robots no funcionen. No, funcionan sí, pero estamos hablando de los high frequency forex, o sea, los robots gigantescos, esos de empresas gigantes, no los que nos cuestan $100, los que te quieren vender por $1000, por $500, etcétera, etcétera. No, porque realmente los mercados fluyen constantemente en diferentes tipos de patrones. Tarde o temprano es necesario el criterio humano, el criterio que nosotros tenemos al interpretar un gráfico de cotización. Y si en su momento logran coincidir con nuestro punto de entrada de este tipo de herramienta, a buena hora. Y si en su momento no logra coincidir con nuestro punto de entrada, pues perfecto, no se toma y no se toma en consideración y tomamos en consideración lo que nosotros estamos viendo. ¿De acuerdo? Para agregar este tipo de indicador, si te parece ser funcional, nos vamos a ir a la opción de indicadores y aquí vamos a escribir la palabra Smart Money Concepts del autor Lux Algo. ¿De acuerdo? Agregas este tipo de indicador y vas a tener un escenario así. Mira, ya te va dibujando todo, ¿de acuerdo? Aunque la estructura y la tendencia no, ¿no es cierto? Pero de cierta forma ya tienes un criterio que te podría hacer funcionar. ¿Me sigues? Con esto puedes aplicarlo en cualquier tipo de gráfica. Vamos a verle al oro, por ejemplo. Mira, ahí está el oro. ¿Te acuerdas que el día de ayer estábamos viendo este tema del oro? La verdad, no logró reaccionar. Bueno, hoy día en la mañana me parece que no logró reaccionar, subió con fuerza. Mira, está mitigando esta zona de aquí y la herramienta nos muestra que aquí deberíamos vender, ¿no es cierto? Pero como vemos, en base a un criterio personal, un criterio de información personal, sabemos que la tendencia alcista está fuerte, pues sería un riesgo realmente vender aquí, ¿sí? Hay que esperar que la estructura se forme correctamente. Nosotros no operamos cuando está en pleno impulso, en plena tendencia. Operamos cuando existe el retroceso, ¿de acuerdo? Por eso nosotros, ¿has escuchado alguna vez de hablar del término pullback? Pullback, el respectivo pullback, el mercado necesitamos que haga un pullback, es decir, haga un retroceso, ¿sí? Entonces siempre estamos esperando los pullbacks, en este caso, los retrocesos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se encuentra fuertemente el alza, esperaría en su momento que me muestre tal vez un agotamiento, entrarle tal vez a través de un sell stop, o sin esperar que vengan mis posiciones en compra por acá, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Es una herramienta que si quieres aprenderla, pues también la vamos a analizar a profundidad, pero por el momento te puedo mencionar que igualmente como todo robot no, o como todo indicador no es algo mágico, también existen sus breves, por así decirlo, escenarios de incertidumbre. ¿De acuerdo? ¿Me sigues hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora un escenario alcista. A ver, vamos a ver un escenario alcista. Vamos a verle por acá, a ver si este tiene una estructura clara. Este de aquí, por ejemplo, no me gusta mucho su estructura, por ejemplo. ¿Por qué razón no me gusta su estructura? Porque mira, viene haciendo varias indecisiones de mercado. Se sube, pero no sube con una fuerza que como se esperaría. Es como que tiene pereza de subir. ¿De acuerdo? Por eso le estábamos esperando una gran venta acá arriba. Nunca activó, pero para nuevamente considerar una venta tendría que romper estos bajos anteriores con un nuevo impulso. ¿Estamos de acuerdo? O Alex es que ya rompió el de acá, o ya rompió el de acá. No, el más importante, los bajos de acá, temporada de SMAP. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Muy bien, vamos a ver otro tipo de estructura alcista que nos dé una información mucho más clara. A ver, mira, por ejemplo, este escenario de aquí, ¿no? Esto es la magia de entender la dirección de precio. Por ejemplo, mira, sabíamos que este mercado iba a bajar, aprovechamos una venta, 176 pips de beneficio, como tú puedes observar aquí,
Y ahora, pues, en este escenario le estábamos esperando una compra. Por el movimiento de esta vela que baja con fuerza, no entré en ninguna compra. Así que, y mira, el stop es muy amplio también. Son casi como 50 pips de stop loss. No es recomendable. Le dejamos nomás. Vamos a ver otro tipo de estructura alcista, una estructura alcista que nos guste realmente. Mira, ya, esta de aquí, tomémosle atención a esta de aquí, ¿ya? Para este caso ejemplo, ¿sí? Solo fíjate en el caso ejemplo. Vamos a ponerle en 30 minutos, creo que le veríamos con mayor claridad. Sí, ahí está. Muy bien. Mira esta estructura, qué hermosa estructura. Realmente me encanta cuando veo una estructura así. Es como que ya la hicimos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos ahí. Mira, este tipo de estructura se nos forma así. Vamos a enfocarnos en toda esta área, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a dibujar los impulsos y los retrocesos. El mismo escenario anterior. ¿Cuál vendría siendo un impulso real y cuál vendría siendo un retroceso, pues, medio tránfugo por ahí, que nos quiera hacer caer? Mira, empezaríamos entonces con este escenario. Todo esto sería un impulso. Luego tendríamos que un retroceso. ¿Cuál? ¿Este de aquí o este de acá? ¿Cuál crees tú? Obviamente este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos lo que es el impulso, el retroceso, nuevo impulso. ¿Dónde estaría el retroceso? Acá, retroceso. De aquí tendríamos que el nuevo impulso. De ahí, ¿cuál de estos dos sería el retroceso? ¿Este o este de acá? Obviamente este de acá porque se encuentra más bajo que el anterior. Entonces, nuestro debido retroceso sería hasta acá. Retroceso, impulso, retroceso e impulso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? ¿Por qué razón no marqué los impulsos de retrocesos pequeñitos que están dentro de esas estructuras? Porque no cumple con nuestra regla principal. ¿Cuál es la regla principal? Que el impulso siempre sea más largo que el retroceso. Simple, ¿no es cierto? No hay por dónde equivocarse. Muy bien, vamos ahí. Ahora en este momento vamos a marcar lo que son los BOS, los Breaks of Structure. Primer Break of Structure, ¿no es cierto? Segundo Break of Structure. Tercer Break of Structure. Cuarto Break of Structure. Y aquí es donde nos vamos a enfocar, en el escenario más real, en el más actual. Aquí, entonces, y ojo con esto, ¿no? Para las personas que tal vez ya están avanzadas, me van a decir, pero Alex, no hay liquidez o cosas así. No, simplemente vamos a ponerlo en consideración lo que estamos viendo en este momento. ¿Dónde estaría nuestro origen que da vida a este bosque, que da vida a ese rompimiento? Acá, clarito, ¿no es cierto? Miren, aquí estaría el origen. Entonces, nosotros tranquilamente podríamos marcar un escenario en compras aquí, ¿sí? Mira, así, de esta manera. Y lo que esperaríamos es que haga simplemente un retroceso hasta acá, active nuestra orden y tranquilamente siga con su respectivo movimiento. ¿Te das cuenta? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Coméntame en el chat, por favor. Somos 18 personas en sala. Ese chat debería estar a reventar, 18 comentarios ahí. Y bueno, siempre son 3, 4, 5. Despiértate, despiértate. Estamos aquí para aprender. Sé que estudiar trading es aburrido. Sé que estudiar trading da sueño. De hecho, cuando a mí no me daba sueño, ponía un video de una clase de trading y me dormía. Era la única forma de dormirme cuando tenía insomnio, pero pues sé que no es fácil estudiar trading ni tampoco es bonito, es a veces da sueño y lo entiendo, pero es parte del proceso. Aquí hazte la pregunta, ¿me gusta o me conviene? Te conviene, ¿de acuerdo? Te conviene. Tal vez no te guste pasar por este proceso, pero te conviene. A la final vas a ganar. Siempre esa pregunta, rayos, ¿me gusta o me conviene? No me gusta, me da pereza, me da sueño, pero me conviene aprender, ¿de acuerdo? Así que ojo con ese detalle. Muy bien, vamos ahí. Perfecto, muy bien. Alonso, perfecto. Ale, Marcelo, Leonel, Angélica, Diego, buenísimo. Ángela, Dani, buenísimo. Ángel dice, no, no, si no escribo porque estoy súper concentrado. Buenísimo, vamos ahí. Perfecto, ¿no es cierto? Entendido, no es nada difícil. Listo, entonces ahora vamos a ver ejemplos tal vez de algún tipo de entrada que hayamos tomado en compras. De hecho, este último mes, ¿no? Ha venido siendo realmente bajista. Mejor hemos vendido más que comprar, así que habrá que ver qué sucede, ¿no?
Por ejemplo, bueno, vamos a ver otro ejemplo, otro tipo de estructura donde nos muestre una posible compra, ¿no? El NZDSHF. Wow, miren, el NZDSHF se nos ha activado, ¿no? Déjeme verle. La verdad es que no he monitoreado las entradas y pues si le tenemos en el MetaTrader 4, pues debe haber activado, ¿no? NZDCHF, chicos, no me activó mi entrada, ¿de acuerdo? No me activó mi entrada. ¿Cuántos de ustedes les sucede eso a veces, no es cierto? O sea, está bien, ¿no es cierto? Está bien que tal vez la entrada no se nos active, pero, pues solamente por un tip. Les mando la captura para que puedan ver. No me activó mi entrada. Bueno, sucede, ¿no es cierto? No hay por qué tampoco estar quejándolo, ¿no? Les envío una captura al chat. Ahí está, ¿no? Mi entrada. Y no me logró activar por un, no sé, por un medio pip, un pip tal vez, no me activó. No sé si a ti tal vez te activó. Tampoco dice Alonso. Muy bien, pero bueno, mira cómo entramos aquí, ¿no es cierto? Fuimos muy pacientes para esperar. Primero este inducement, luego un segundo inducement, inducción aquí, y a la final, pues un punto de entrada. Si no sabes qué es inducement, tranquilo, ya iremos aplicando información. Vamos ahí, vamos ahí, ¿de acuerdo? Busquemos un escenario en compras que podríamos lo que es buscarle, déjame un segundo, déjame ver. Por ejemplo, aquí, mira, aquí es un escenario en compras que también estamos esperando. ¿De acuerdo? Mira, impulso, retroceso, impulso, nos genera aquí que un break of structure, esperamos el retroceso, aún no llega, cuidado con este inducement y tranquilamente le estamos esperando en nuestra zona de acá, ¿sí? Que tranquilamente venga, active y vuelva a subir, ¿de acuerdo? Así que mucha atención, mucha atención. Denme un segundo, alguien está con la cámara encendida y ya le apagué. Muy bien, vamos ahí, vamos a ver otro tipo de entrada en compras, por ejemplo. El GPUSD, no tampoco. Aquí estábamos viendo una opción de compra, ¿no? Bueno, este simplemente era un ejemplo, no me llamaba mucho la atención, la verdad, pero si se dio, pues se dio, ¿no es cierto? La verdad le estaba esperando más abajo, pero mira, así se ven los escenarios de compras, ¿no? Mira, tranquilamente, impulso, retroceso, impulso, break of structure, zona de entrada, llega y reacciona. No es nada complicado, ¿de acuerdo? Pero ya vamos a hablar a profundidad también, pues repito. Aquí estábamos en una zona de entrada, fue una muy buena entrada, en cambio este tipo de entrada fue a través de un buy stop, ya tomamos parciales y protegimos esta entrada y mira cómo se va dando, ¿no es cierto? Súper buena entrada. Vamos, ¿cuántos pips hasta el momento? Aproximadamente con 65 pips a favor. El fundamental del dólar el día de hoy ayudó a este movimiento fuerte, ¿no es cierto? Vamos a ver otro tipo de entrada en compras. Este punto de aquí también le estamos esperando en ventas, ¿no? El NZDK. Mucha atención. Cuidado con este inducement y tranquilamente esperamos el punto de reacción adecuado. Acá no vemos nada tampoco. Bueno, veamos esta venta, ¿no? Mira esta buena venta igual que no nos activa. Así nos ha estado dejando el mercado el día, estas semanas o últimas semanas, ¿no? Por unos cuantos pips. Pero bueno, mucha paciencia. En otros pares estamos bien. Mira, por ejemplo, aquí estaba yo esperando una compra, ¿no? La verdad, la eliminé, pero mira cómo a veces el mercado nos hace estos juegos de manipulación. Mira esta manipulación de aquí, en donde simplemente nos mitiga este bloque de acá, nos mitiga todo este bloque de aquí, y sucede esto. Y luego termina reaccionando a favor, mira cómo se va en favor en positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son cosas que también suelen pasar. Vuelvo, repito, no porque aprendas esto significa que te van a dejar de topar stop loss. No, los stop loss son parte del proceso, ¿sí? Muy bien. Y aquí también le estamos esperando en una buena venta. Mientras no rompa este bajo anterior, para mí sigue siendo válido este punto de acá. Podríamos esperar una nueva venta por aquí seguramente. Ya vamos a ver cómo se amanece el día de mañana en el mercado para tomar tranquilamente una posición. ¿De acuerdo? Así que chicos, hasta ahí. Creo que hemos visto claramente el ejemplo de un estructuralista, un estructurabajista. Vamos a profundizar obviamente con este tema de estructuras en escenarios alcistas y bajistas para tenerlo mayormente en claridad y sobre todo pues no cometer ningún tipo de falla o error que se puede cometer, ¿de acuerdo? Más que todos los errores simples, ¿sí? Que podamos lo que es observar. Ah, sí, también teníamos una entrada dentro del US30, ¿de acuerdo?
Mira cómo se está dando. Así que mucha paciencia. Miren, chicos, a veces nos desesperamos porque no hay entradas, no estamos ganando rápido como esperábamos. No, pero es que hay que esperar realmente a las mejores condiciones de mercado que se puedan establecer. Si no existen condiciones de mercado, créeme que por querer tal vez complacerte con entradas diarias o cosas por decirlo, no vayamos a cometer errores. Y obviamente no buscamos cometer esos errores, buscamos eficiencia.